Ok, si me ven con audífonos hoy día es porque estoy grabando unos podcasts de literatura. La gente que me sigue en mi fanpage o en mis redes sabe que estoy subiendo algunos podcasts hablando de literatura. Lo estamos grabando como audio, después lo vamos a subir a esa plataforma. Esto está completamente en directo. Ya he hecho algunos directos antes, a pesar de que este no es un canal masivo. La poca gente que se conecta es gente de bastante valor y bien interactiva y que se interesa bastante por el tema de la literatura, que es el objetivo de este canal. Hoy día, tal como dice el título, vamos a hablar de 21 escritores, y este número no es antojadizo porque se trata de un libro de ensayos de un escritor chileno, del cual voy a hablar enseguida, que habla precisamente de 21 escritores. Antes de empezar, y ahí sí se va conectando alguna gente, voy a contarle un poco cuáles son los libros que estoy leyendo en este momento, que me parece algo bastante interesante. Fíjense que encontré un libro muchísimo, que tiene muchísimo interés, que es un libro que habla de un antiguo libro de un poeta romano llamado Lucrecio, y el libro se llama El Giro. ¿Y qué es lo interesante de este libro, de El Giro? Un investigador nos habla de un antiguo libro llamado De Rerum Natura, o de la naturaleza de las cosas, que fue escrito por Lucrecio, y que fue un libro que estuvo muchos años perdidos. Lucrecio, estamos hablando de un poeta romano del periodo más clásico. ¿Y qué es lo interesante de este libro? Que nos cuenta las peripecias de un investigador, más o menos en el tiempo de las postrimerías de la Edad Media, que se dio la tarea de buscar este libro. Y más que buscar este libro, buscar libros antiguos, entre los que estaba este libro perdido, que venía de la antigüedad. Y lo novedoso para mí es que este libro de Rerum Natura tiene una gran importancia. ¿Por qué? Porque de Rerum Natura, o de la naturaleza de las cosas, es un libro que nos habla de algo bastante novedoso en los tiempos antiguos, que era separar un poco el conocimiento religioso de este conocimiento totalmente alejado del concepto de los dioses, que fue algo que retomó Lucrecio de un filósofo griego antiguo, Epicuro, y nos habla de cómo este libro influyó de Rerum Natura, o de la naturaleza de las cosas, del poeta Lucrecio, cómo influyó en la explosión que hubo en el Renacimiento europeo. Es un libro muy interesante. Estoy a mitad de camino, pero lo recomiendo muchísimo, muchísimo. Bien, vamos a conversar entonces, tal como dice el título de este video, de este pequeño libro que tengo acá. Si lo alcanzan a ver, es una edición bastante antigua, que tiene por lo menos unos 50 años, si no me equivoco, de 1962, esta edición, y lo encontré por ahí en una de esas eh, eh, librerías de viejo, librerías antiguas, porque este libro yo lo tuve. Porque estoy hablando de este libro, de los 21, y ahí está el libro de los 21. ¿Por qué estoy hablando de este libro? Porque este libro, que no es la edición original que yo tenía, pero después de muchos años lo vine a encontrar, yo lo descubrí cuando tenía 14 o 15 años en mi casa, y fue el libro que fue tal vez para mí uno de los inicios más fundamentales de la literatura. ¿Por qué? Enseguida les voy a contar. Primero les voy a hablar un poco de su autor, Augusto Dalmar. Augusto Dalmar es uno de los más grandes escritores de Chile, pero es un escritor a la vez olvidado. Augusto Dalmar fue nuestro primer Premio Nacional de Literatura el año 1942. Augusto Dalmar es hoy día un escritor, además de olvidado, es solamente recordado por ser el primer Premio Nacional de Literatura, o por algún colegio por ahí que lleva su nombre, pero un escritor muy olvidado. Sin embargo, un escritor que en su momento, estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, antes de que surgieran estas grandes figuras renovadoras, sobre todo de la poesía, como Vicente Huidobro, Gabriel Mistral, el mismo Pablo Neruda, antes de eso, él era una especie de sumo pontífice de las letras chilenas. Era el escritor más importante y un escritor que hizo escuela, y hoy día está muy olvidado Augusto Dalmar. Se lo lee muy poco, muy poca gente lo conoce. Si uno se pone a investigar y a buscar información de Augusto Dalmar, por ejemplo, en esta misma red, en YouTube, prácticamente no hay nada de Augusto Dalmar. Yo estuve revisando antes de pensar en el tema de este video, y no había no hay prácticamente nada de Augusto Dalmar. Hay una adaptación de un cuento muy desconocido de él por la televisión española en los años 70, pero una cuestión bastante rebuscada, pero no hay biografías de él, no hay reseñas.
solamente lo más sustancioso de él se encuentra en esta página, gran página chilena que es memoriachilena.cl, donde hay algunas pocas imágenes, pocos documentos y no mucha información de él. Bueno, Augusto Dalmar fue un escritor que yo leí mucho, este fue el primer libro que yo leí de él, lo leí mucho en mi adolescencia y es un escritor bastante... es un escritor, digamos, postmodernista, de una manera de escribir muy lejana a las vanguardias de la época, estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, un escritor de una concepción más bien clásica de la escritura, tanto en su forma como en su fondo, y que sin embargo tuvo unos libros que en algunos del momento que se publicaron fueron muy exitosos en Chile y influenciaron mucho la literatura chilena. Hay un libro de él, por ejemplo, que se llama Juana Lucero, donde él construye una especie de novela social donde habla de una empleada sureña que venía a trabajar en una familia de dinero acá en Santiago. Y otros libros como... hay un libro que es muy extraño y muy poco conocido, el que se llama La sombra del humo en el espejo. En La sombra del humo en el espejo, Augusto Dalmar nos narra sus viajes por el mundo, porque fue un gran viajero. Y es un libro, una especie de prosa poética, donde él narra sus diversos viajes por el mundo, sobre todo en barco en ese tiempo, y sobre todo por el medio y el cercano y el lejano oriente. Y es un libro muy enigmático, porque él también nos deja entrever en sus líneas también un amor homosexual con un criado que él tenía, un asistente, no de manera explícita, pero que hoy día se ha logrado interpretar de cierta forma. Entonces, era un libro muy también poco típico para esa época, sobre todo las letras chilenas, bastante conservadoras. Entonces tenemos que Augusto Dalmar escribió varios libros. Hay un libro de cuentos que también yo leí en mis 16 años, creo que tenía, que se llama Cristian y yo, donde vienen algunos cuentos bastante bonitos, bastante hermosos y bien construidos. Pero no les voy a hablar hoy día de Augusto Dalmar, de esos libros, porque les quiero hablar de este libro que me parece muy interesante, porque para mí, en lo personal, este libro, Los 21, y de ahí el nombre del video, Los 21, es un libro, Las postrimerías de la vida de Augusto Dalmar. Fue uno de los últimos libros que él escribió, probablemente haya sido el último, no tengo el dato preciso. ¿Y qué es lo que hace él aquí? Él construye 21 ensayos donde habla de los 21 escritores que a él lo influenciaron y que determinaron en cierto sentido su obra. Lo interesante de esto es que algunos de estos escritores, naturalmente, son de épocas más antiguas, escritores clásicos que él no conoció personalmente, pero hay algunos a los que él conoció y que a veces puede resultar un poco sorprendente pensar, por ejemplo, que él conoció a Pierre Loti, el escritor francés, a Edmundo Damici, que fue un gran amigo de Federico García Lorca, que aparece en este libro. Pero antes de eso, les quiero contar quiénes son los 21 escritores que aparecen en este libro. Estos 21 escritores que nombra Augusto Dalmar, se los voy a ir nombrando con una especie de alias que pone el autor. Andersen, el escritor de cuentos infantiles, o el abuelo de todos. Víctor Hugo, Júpiter en las letras. Tolstoy, el último profeta. Ibsen, el maestro constructor. Edgardo Poe y el álgebra del terror. Charles Dickens, el defensor de los pequeños. Bret Harte, un precursor de Gorky en California. Zola y la novela social. Alphonse Daudet, el gran cantador, Edmundo Damici y su corazón. Guy de Maupassant, o el más lúcido de los alucinados, Oscar Wilde, o Paradoja y Esnovismo, fin de siglo. Eka de Queiroz, o el amargo humorismo. Milos, o la poesía de mañana y de siempre. Pierre Loti, o el exotismo en Francia. Antonio Machado, el poeta. Rudyard Kipling, o el exotismo en Inglaterra. García Lorca, o el viejo vino español en odres nuevos. Máximo Gorki, el vagabundo de las dos Rusias. Pessoa Belis, nuestro poeta nacional, y Joseph Conrad y el mar. Si se fijan, es bastante variopinta la selección de escritores de Augusto Dalmar y sus más fuertes influencias, no todas, porque en este libro hay muchas citas a otros escritores, pero lo que él hace es definir estas 21 personalidades que tanto como persona y como obra lo definieron a él como escritor, en tanto influencia. Fíjese que hay algo bastante interesante en esto, porque varios de estos escritores podría decirse que son perfectamente escritores olvidados. ¿Quién lee hoy día a Bret Harte? Bret Harte, que fue un escritor muy famoso en su tiempo,
que también fue uno de los, no rivales, pero también fue muy denostado por uno de mis escritores favoritos, que es Mark Twain. Beca de Queiroz, que es un escritor portugués, que tampoco es muy leído en nuestra época o muy citado. Milos, aquí hay algo bastante importante a considerar, porque estamos hablando de Óscar de Lubitsch Milos, que es un poeta lituano que vivía en Francia y al que conoció Augusto Dalmar en persona y fue gran amigo de él, pero que no es Czesław Milos, el poeta Nobel de literatura del año 1980. Sin embargo, hay algo bastante interesante, porque hace poco yo estuve leyendo los discursos del Premio Nobel de Literatura y sobre todo los poetas que han ganado el Premio Nobel, y Czesław Milos, que fue este escritor lituano-polaco y que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1980, él se refiere a Óscar de Lubitsch Milos, que es un perfecto desconocido en la literatura, muy poca gente lo conoce. Si ustedes se van acá al canal, pueden ver las listas de videos que yo tengo y tengo la lectura de uno de los poemas de Óscar Lubitsch Milos, que era un pariente, creo que era tío de Czesław Milos, nuestro contemporáneo y premio Nobel, pero es un escritor muy, muy desconocido y que es un escritor bastante, un poeta bastante conmovedor, pero perfectamente olvidado el día de hoy. Y también otros escritores no olvidados, pero poco en boga en nuestros días. Así como también hay otros que aparecen acá, que son Alfonso D., otro de los escritores que podría ser considerado un escritor olvidado en nuestra época, que es un escritor muy ameno, y otros escritores que hoy día sí permanecen en el gusto del tiempo, y otros que están siendo cuestionados en nuestra época y que están sujetos a una crítica y a una revisión permanente, como es el caso del gran Víctor Hugo. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que cuando habla de estos 21 escritores, Augusto Dalmar hace una disección de la obra de cada uno. Usando estos apodos, estos alias, estos subtítulos en nombre de cada uno, él va desgajando la obra y demuestra ser un gran lector, Augusto Dalmar, y un gran analista de la obra de cada uno de estos escritores. Y también nos presenta las obras de estos escritores, a veces en aspectos poco conocidos u obras poco conocidas de estos mismos escritores. Por ejemplo, Pierre Loti, que es un escritor también que no es muy leído en esta época. Y de hecho por acá yo lo tengo por ahí escondido. Tengo las obras completas de Pierre Loti, lo tengo por ahí, pero no es un escritor muy en boga hoy día. Y a su vez hay escritores que sí, que hoy día son bastante actuales y bastante leídos, pero que en la época en la que estaba hablando, escribiendo este libro, porque este libro se escribió en el año 1948, no tenían tanta trascendencia como la tienen hoy. Y como el caso de Federico García Lorca. Ahora, lo interesante de esto es que cuando yo tenía 14, 15 años, este libro es un libro tan interesante y que en aquel tiempo para mí me abría un mundo completamente desconocido. Es como si yo me hubiera encontrado de manera fortuita o no una especie de índice de la literatura que me ayudó a mí a construir también una especie de propio canon personal. De, bueno, alguien dijo que por ahí que los autodidactas no existen, yo estoy completamente de acuerdo, y no se trata de ser autodidacta, perfectamente uno podría decir que al encontrar un libro guía se transforma en autodidacta, pero ya ese libro te está entregando una guía y alguien te está enseñando, por lo tanto tienes en cierto sentido un maestro, así que es muy difícil ser realmente un autodidacta, si no imposible, o si no, estamos hablando netamente de una falacia. ¿Qué es lo que me pasó a mí con este libro? Prácticamente la totalidad o muchos de los libros que menciona Augusto Dalmar, yo no los había leído a los 14 o 15 años. Había otro tipo de libros en mi casa, o libros que estaban acá y que yo no sabía y los busqué y estaban, o derechamente me fui de cabeza a la biblioteca a buscar estos libros. Por ejemplo, yo había leído a Edgar Allan Poe, o Edgardo Poe, castellanizado como se presenta acá, y naturalmente el Edmundo D'Amicis y su corazón. Ahora, nosotros podemos, a la luz de esto, hacer también una lectura actual de los autores que él presenta acá como esta especie de canon personal y ver si pasaron realmente este test del tiempo. No vamos a hablar de inmortalidad literaria. Ya sabemos que la inmortalidad literaria es un tópico bastante discutible. Recuerdo un par de frases por ahí, Bukowski de Bolaño. Ustedes saben que Bukowski dijo que
La inmortalidad es el estúpido invento de los vivos. Y Roberto Bolaño dijo en alguna entrevista por ahí que cuando hablaban de la inmortalidad literaria le daban ganas de agarrar al que hablaba de eso y casi retorcerle el pescuezo cuando escuchaba hablar de la inmortalidad literaria. Podríamos hablar de cierta trascendencia en el tiempo, pero inmortalidad literaria o inmortalidad a secas ya es otro tema. En el caso, por ejemplo, de Bret Hart, es un escritor al cual recuerdo haber leído someramente, pero que no recuerdo que me haya impresionado mayormente. Bret Hart sí me llevó a interesarme en el aspecto que era más controversial respecto a las polémicas que mantuvo con Mark Twain. En el caso de Edmundo Damichis, es un escritor, Edmundo Damichis, que es bastante discutido o discutible hoy en día por el planteamiento de Edmundo Damichis. Edmundo Damichis, al cual Dalmar, también es bastante sorprendente encontrarlo como él cuenta, cómo lo conoció personalmente a Edmundo Damichis, Augusto Dalmar, y algo bastante sorprendente en general, fijarse cómo Augusto Dalmar en sus viajes a Europa frecuentó a toda esta intelectualidad de alto vuelo, en el caso de Milos, o también el caso de Pierre El mundo de Amichis da para hacer un análisis bastante más extenso. Una vez más, ahí me saluda Chila. Buenas tardes, gracias Chila. El mundo de Amichis, ¿por qué es un escritor de cierta discusión hoy día? Porque el mundo de Amichis, para los que han leído este libro clásico, Corazón, sabemos que es un libro de gran connotación nacionalista debido a la época en que fue escrito, que fue la época de la unificación italiana. Dentro de ese libro vienen algunos cuentos, brevemente resumiendo la estructura de Corazón del mundo de Amichis. Sabemos que es el diario de un niño de aproximadamente 10 o 11 años que cuenta un año escolar y se intercalan relatos que a él le dan en el colegio para que los vaya leyendo para aprobar las asignaturas. Entonces, muchos de esos relatos son en un tono muy nacionalista, extremadamente nacionalista, sin llegar a ser a los rasgos de la xenofobia, pero también es algo bastante controversial en nuestros tiempos de corrección política. Por lo tanto, un libro que puede estar sometido a otro tipo de revisiones en nuestra época. Y sin embargo, igual ha logrado cierta trascendencia. Volviendo al caso de Milos, que nombra acá Augusto Dalmar, es un caso bastante extraño, atípico. ¿Por qué? Porque este Milos, Óscar de Liubis Milos, este poeta de origen lituano, fue bastante conocido en Francia, por lo que yo he podido investigar, pero no ha tenido mucha resonancia, a diferencia de su pariente, Czesław Milos, que es este poeta contemporáneo polaco-lituano, más polaco que lituano, tal como dice su discurso del premio Nobel. Pero es bastante sorprendente encontrar a Milos acá y la influencia que ejerció al haberlo conocido en persona, Augusto Dalmar. Yo les quiero leer un poema que aparece acá, de Óscar de Liubis Milos, que es un poema que a mí me dejó, como decimos en Chile, como dicen los cabros, me dejó para adentro o para adentro mucho tiempo. Ese poema está basado en este lugar perdido de Islandia, que es Lofoten. ¿Qué dice el poema de Óscar de Liubis Milos? Todos los muertos están ebrios de lluvia vieja y sucia en el cementerio extraño de Lofoten. El reloj del deshielo tic-taquea lejano en el corazón de los féretros pobres de Lofoten. Y gracias a los agujeros abiertos por la negra primavera, los cuervos están cebados de fría carne humana. Y gracias al débil viento de voz de niño, el sueño es grato a los muertos de Lofoten. Yo no veré probablemente nunca ni el mar ni las tumbas de Lofoten, y sin embargo es en mí como si yo amara ese lejano rincón de tierra y toda su pena. Vosotros, desaparecidos, vosotros suicidas, vosotras lejanas, en el cementerio extranjero de Lofoten, el nombre suena a mi oído extraño y suave. ¿Dormís? Verdaderamente, decidme, ¿es que dormís? Lo interesante de esto es que estas traducciones son del francés al español hechas por el mismo Augusto Dalmar. Entonces, tal como les decía, para mí a los 14, 15 años fue encontrar una especie de índice de la literatura que me ayudó mucho y me guió mucho. De hecho, partí por buscar más libros de Augusto Dalmar.
Chila me dice Bolaño, gran entrevista en el programa chileno La Hice Pensar, ahora que lo mencionaste, como Parra, Enrique Lin, con posicionamientos políticos etéreos. Interesante lo que nos plantea Chila acá. Entonces, en cierto sentido, da para varios análisis. Uno, este análisis que les decía yo del autodidactismo o de ser autodidacta. En el fondo, uno siempre va encontrando de alguna forma alguna guía misteriosa. Y esta fue esta primera guía misteriosa que me dio a mí para adentrarme en los mundos de la literatura Augusto del Mar. Y hacer que, de hecho, algunos de estos 21 escritores se volvieran también algunos de mis escritores favoritos. Eh, no muchos, pero sí varios, como el caso de Edgar Poe, que sigue siendo una gran influencia, y Antonio Machado. Antonio Machado, que es un poeta que a mí me fascina, me gusta mucho. He cometido ¿cómo decirlo?, la imperdonable omisión de no hablar de Antonio Machado en este canal. Ustedes saben que la literatura tiene tantas temáticas, tantos tópicos inagotables, que es alguna tarea pendiente, la del gran Antonio Machado, y que aparece acá, ya el que conoció, y habla de él de una manera muy emotiva. Hablando un poco de Antonio Machado, sabemos que Antonio Machado fue, por decirlo de alguna forma, una víctima, una de esas tantas víctimas de la Guerra Civil Española. No podríamos decir directa o indirecta, porque hablar de víctimas indirectas o indirectas es como hablar, desmerecer o bajar un poco el grado de sufrimiento de alguien. Digamos que también es una de las víctimas de la Guerra Civil Española, de hecho es el poeta que murió en el exilio. Y habla de manera bastante emotiva del conocimiento de Antonio Machado, Augusto Dalmar. Y para terminar el ensayo en que habla de Antonio Machado, él cita un poema de Antonio Machado, que es un poema que nos dice mucho, muchísimo. Un breve poema, casi epigramático como mucho de lo que escribió Antonio Machado. Ars longa, vita brevis, de Antonio Machado. Sabe esperar, aguarda que la marea fluya. Así en la costa un barco, sin que el partir te inquiete. Todo el que espera sabe que la victoria es suya, porque la vida es larga y el arte es un juguete. Si la vida es corta y no llega la mar a tu galera, aguarda sin partir y siempre espera. El arte es largo y además no importa. Además de este bello poema, hay otros de estos poemas en romances que vienen incluidos acá, intercalados con los recuerdos que él hace y con ciertas incidencias familiares de la relación entre Manuel Machado y Antonio Machado, que son bastante simpáticas. Por ejemplo, que los hermanos Manuel Machado, otro gran poeta español, tan reconocido como Antonio Machado, tenían ciertas diferencias en las costumbres y era mucho más extrovertido, por decirlo de alguna forma, Manuel Machado. De hecho, aquí narra la infidencia de que la ropa vieja de Manuel Machado, del señorito, pasaba a ocuparla Antonio Machado, el otro hermano más silencioso. Antonio Machado, digo, es una tarea pendiente en este canal. Gracias, Chila. Qué entretenido cuando la poca y excelente gente que se acerca acá me pone algunos comentarios. De todos modos, como les digo, lo estoy grabando para subirlo como un podcast en SoundCloud, donde he subido algunos audios. Entonces, interesantísimo este libro en esta vieja edición de un escritor olvidado, como es Augusto Dalmar, y que conoció a todos a grandes intelectuales de la primera mitad del siglo XX y de manera bastante íntima, incluso Federico García Lorca. Se suele hablar de Federico García Lorca como de una gran amistad, o como que tuvo una gran amistad con Pablo Neruda, y para algunos quizás resulta un poco sorprendente saber que también fue muy amigo de Augusto Dalmar. De hecho, cuenta algunas infidencias en este libro, Los 21, muy personales respecto a García Lorca, anécdotas personales de Augusto Dalmar con García Lorca, que son bastante interesantes, porque incluso él dice que García Lorca hasta le reservaba la primicia de sus inspiraciones para comentarlas con él. Mira. Y aquí dice, mira, una pequeña infidencia, una anécdota de García Lorca con Augusto Dalmar.
García Lorca se nos ausentó de España y anduvo en Yanquilandia para mejor cantarle a su hercúleo predecesor Walt Whitman. Una noche de otoño, ya de regreso, me dijo, como él sabía decir, su oda en la terraza del café de Correos, junto a las Cibeles. Solía reservarme la primicia de sus inspiraciones, solía explicarme hasta sus proyectos, y otra vez, describiéndome su zapatera prodigiosa, si mal no recuerdo es una obra de teatro de García Lorca, como yo no acababa de enterarme, alzó la pantorrilla y los brazos, y esbozando con los dedos un castañeteo de petenera, me dijo, en fin, la zapatera prodigiosa vengo a ser yo mismo. Interesante esa anécdota, muy desconocida también de Federico García Lorca. Entonces, es un libro que en algún momento quizás se pueda reeditar o se pueda hacer una mayor reseña, comentario de él. Entonces, lo voy a dejar por acá. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que la literatura, como yo siempre digo cuando hablo de literatura, es un mundo inabarcable. Al principio yo les... Inabarcable e interminable. Los grandes lectores suelen parecernos a nosotros, que nos consideramos lectores, como poseedores de un conocimiento que es absoluto y que han leído todas las bibliotecas. Eso no ocurre en ningún lado, ni siquiera Borges ha recorrido todas las bibliotecas. ¿Qué quiero decir con esto? Que finalmente este periplo, este viaje por los libros es un periplo interminable. Y cada uno de estos pequeñas señales, estos pequeños maestros que uno puede ir encontrando, lo va encadenando a un nuevo camino, un nuevo vericueto, a un nuevo estante de esta biblioteca interminable. Pues bien, amigos, entonces agradezco a la gente que se ha conectado. Vamos a subir este podcast pronto y espero que haya sido entretenido esto y que les haya picado un poquito el bichito de la curiosidad de saber un poco más de este escritor de alto nivel estilístico y de muy rica experiencia como es Augusto Del Mar. Así es que, amigos, nos vemos pronto. Ya saben, la poesía es un atentado celeste, una manera nueva de ver las cosas, una forma nueva de aproximarnos y conocer otro ángulo de nuestra realidad. Nos vemos.